¿Alguna vez imaginaste que un simple insecto en tu hogar podría ser un mensajero del universo, destinado a revelarte verdades ocultas en este intrincado tapiz de la existencia? Donde nada sucede por casualidad. Cada criatura, por pequeña que sea, lleva consigo un significado profundo, esperando ser descifrado por aquellos que están listos para escuchar. En un rincón olvidado del mundo, donde los árboles susurran antiguas melodías y el viento trae consigo el aroma de lo inexplorado, vivía un sabio de edad incontable. Su hogar era una sencilla cabaña, adornada con pergaminos de sabiduría y rodeada por un jardín donde la naturaleza florecía en su máxima expresión. Aunque muchos podrían considerar su vida solitaria, él se encontraba en constante compañía. Los insectos del jardín, mensajeros de un universo oculto, le brindaban diálogos silenciosos, cargados de significados profundos. Cada día, al amanecer, Zenón se sentaba en su humilde porche, dejando que los primeros rayos del sol acariciaran su rostro, marcado por el tiempo. Era en estos momentos de quietud cuando los insectos acudían a él, cada uno llevando consigo una historia, una enseñanza. Zenón había aprendido a lo largo de los años que nada en este mundo, por pequeño e insignificante que pareciera, estaba desprovisto de propósito. Los insectos, con su simple existencia, eran portadores de mensajes divinos, susurros del cosmos, destinados a aquellos dispuestos a escuchar. La araña, con su habilidad para tejer redes, le recordaba la interconexión de todas las cosas. El grillo, con su canto nocturno, era un mensajero de los que ya no estaban en este plano terrenal. La mariposa, con su vuelo ligero y sus colores vibrantes, simbolizaba la suerte y la belleza de la vida cotidiana. Pero Zenón sabía que cada insecto, no solo estos, llevaba consigo una lección única, una pieza del gran rompecabezas del universo. Así, en esta introducción a un mundo donde los más pequeños seres llevan las más grandes verdades, Zenón se preparaba para compartir con aquellos dispuestos a aprender las historias y los significados ocultos detrás de la presencia de cada insecto en su hogar. Con la paciencia y la sabiduría que solo los años pueden otorgar, comenzaba a desentrañar los misterios que la vida, en su forma más humilde, estaba ansiosa por revelar. Este es solo el comienzo de un viaje a través de la sabiduría oculta en el mundo natural. Un viaje que promete no solo enseñanzas, sino también una profunda conexión con el tejido mismo de la existencia. La araña, un llamado al cambio. En la tranquilidad de una mañana, mientras Zenón meditaba en la serenidad de su jardín, una pequeña araña descendió suavemente frente a él, suspendida por un hilo invisible al ojo común. Con una paciencia inquebrantable, comenzó a tejer su red con una precisión y una delicadeza que solo podían ser el resultado de una danza milenaria entre el instinto y el cosmos. Zenón observaba fascinado con cada hilo. Uno se entrelazaba con el siguiente, formando una estructura compleja y perfectamente simétrica. La red, aunque frágil a la vista, poseía una fortaleza capaz de resistir los embates del destino, igual que las conexiones invisibles que unen nuestras vidas. En ese momento, Zenón comprendió que la aparición de la araña no era casual. Era un mensaje profundo, un llamado al cambio. Reflexionó sobre cómo, a lo largo de su vida, había tejido su propia red de experiencias, relaciones y conocimientos. Al igual que la araña, había momentos en los que debía ser paciente, tejer con cuidado y precisión, mientras que, en otros, debía ser valiente, dar saltos al vacío, confiando en que la red sostendría su peso. Sin embargo, la red de la vida no es estática. Está en evolución, y llega a un punto en el que es necesario deshacer viejos hilos para tejer nuevos, permitiendo así el crecimiento y la renovación del espíritu. El mensaje de la araña resonó en el corazón de Zenón como un recordatorio de que el cambio es inherente a la existencia. No debemos temer deshacer aquellas partes de nuestras vidas que ya no nos sirven, para tejer con la sabiduría adquirida una realidad más acorde a nuestro verdadero ser. La araña, con su labor, sino como el comienzo de una nueva etapa en nuestra eterna danza con el universo. El grillo, mensajes del más allá. Bajo la luna llena, cuya luz plateada se filtraba a través de las hojas danzantes de los árboles antiguos, Zenón se encontraba una vez más en la penumbra reconfortante de su jardín, sumido en la meditación y la contemplación. La noche había extendido su manto, envolviendo todo en un silencio profundo. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una orquesta de susurros apenas perceptibles de la naturaleza nocturna. Entre esos susurros,
El canto de un grillo comenzó a elevarse. Primero tímidamente, como probando el aire de la noche, y luego con más fuerza. Un canto claro y resonante que llenaba el espacio con su melodía persistente. Zenón, acostumbrado a encontrar significado en los eventos más mundanos, escuchó atentamente. Sabía que, en la antigua sabiduría que había estudiado, el canto de un grillo no era solo un sonido más de la noche. Era un vehículo para mensajes más profundos, un puente entre los mundos, un portador de comunicaciones del más allá. Cerrando los ojos, permitió que el sonido llenara su ser, que las vibraciones del canto del grillo se entrelazaran con mensajes de aquellos que habían partido de este plano terrenal. En su mente comenzaron a surgir imágenes de seres queridos que habían dejado este mundo, sus rostros sonrientes bañados por la luz de la luna, sus ojos llenos de paz y sabiduría. Le pareció oír sus voces, mezcladas con el canto del grillo, susurrándole palabras de consuelo, de amor incondicional, recordándole que, aunque ya no estaban físicamente presentes, su esencia, su energía, seguía siendo parte del tejido de la vida, interconectada con él y con todo lo existente. El mensaje era claro y profundo. La muerte no es un final, sino una transformación, un paso a otro estado de ser. Los seres queridos que han partido continúan su viaje en el universo, libres de las limitaciones terrenales, pero siempre conectados a través de hilos invisibles de amor y memoria. El canto del grillo era un recordatorio de esta conexión eterna, una afirmación de que la vida, en todas sus formas y manifestaciones, es un ciclo sin fin de nacimiento, muerte y renacimiento. Con el corazón lleno de una mezcla de melancolía y gratitud, Zenón abrió los ojos, mirando hacia el cielo estrellado. En ese momento, el canto del grillo cesó, como si su misión estuviera cumplida, dejando tras de sí un silencio lleno de resonancias y ecos de las verdades reveladas. Zenón se sintió reconfortado, sabiendo que aquellos que amaba y había perdido seguían siendo parte de su vida, de maneras misteriosas y maravillosas, guiándolo y protegiéndolo desde el más allá. Así, en la quietud de la noche, con el canto del grillo como catalizador, Zenón había recibido una enseñanza invaluable sobre la naturaleza transitoria de la existencia y la continuidad del espíritu más allá de la vida física. Estas verdades, aunque a menudo olvidadas en el ajetreo de la vida cotidiana, eran esenciales para entender la verdadera esencia de la vida y la muerte, y para vivir con una mayor apreciación del misterio y la belleza que envuelven nuestra existencia. Con un renovado sentido de paz y propósito, Zenón se levantó, listo para recibir y compartir más enseñanzas que los mensajeros nocturnos de la naturaleza pudieran traerle en sus futuras meditaciones. La mariquita, presagios de buena fortuna al romper el alba, con los primeros destellos del sol acariciando la tierra, Zenón se aventuró a su jardín, donde el rocío matinal daba a las hojas un brillo casi mágico. Mientras caminaba, absorto en la belleza de la mañana, una pequeña mariquita de vivos colores aterrizó suavemente en la palma de su mano extendida. Era un espectáculo encantador. El contraste de su intenso color rojo con puntos negros sobre la piel curtida de Zenón era un recordatorio de la alegría y la simplicidad en el corazón de la vida. La mariquita, con su tranquilo andar, parecía estar inspeccionando a Zenón tanto como él a ella. En la sabiduría antigua que él había estudiado, la mariquita era un símbolo de buena fortuna, un augurio de tiempos prósperos y felices por venir. No era la primera vez que una mariquita se le acercaba, pero cada encuentro le llenaba de un renovado sentido de asombro y gratitud. Mientras observaba a la pequeña criatura, Zenón reflexionaba sobre los ciclos de la vida, sobre cómo momentos de dificultad y desafío eran seguidos invariablemente por tiempos de alivio y bendición. La mariquita era un recordatorio viviente de que, sin importar las tormentas que pudieran azotar, la naturaleza siempre encontraba un camino hacia la renovación y la esperanza. En la quietud del jardín, Zenón se permitió soñar. Inspirado por la presencia de la mariquita, imaginó los sueños y aspiraciones de aquellos que buscaban su guía. Como cada uno de ellos, como la mariquita en su mano, estaban en un viaje hacia la realización de su propio potencial. En su corazón, Zenón formuló un deseo silencioso por la felicidad y el éxito de todos aquellos cuyas vidas tocaba, esperando que, como la mariquita, pudieran encontrar su camino hacia la luz del sol, hacia la realización de sus sueños más queridos. La mariquita, después de unos momentos que parecieron suspendidos en el tiempo, extendió sus delicadas alas y despegó en un vuelo ligero, dejando atrás una estela de maravilla. Zenón siguió su vuelo con la mirada, sintiendo un profundo sentido de conexión con el mundo natural y sus ciclos eternos de muerte y renacimiento, desafío y triunfo. Este encuentro fortuito le recordó que la buena fortuna no era simplemente una cuestión de azar, sino el resultado de vivir en armonía con el universo.
de estar abierto a las bendiciones que cada nuevo día traía consigo. La mariquita, en su breve visita, había traído consigo un mensaje de optimismo y fe en el futuro, un llamado a vivir cada día con esperanza y agradecimiento. Con el corazón ligero y el espíritu renovado, Zenón retomó su camino por el jardín. Cada paso un reflejo de la danza eterna entre la luz y la sombra, la dificultad y la facilidad, la pérdida y el hallazgo. Y en esta danza, como le había enseñado la mariquita, residía la verdadera esencia de la vida, un ciclo interminable de transformación y renacimiento, donde cada final era simplemente el preludio de un nuevo comienzo. La mariposa, transformación y revelación. En el crepúsculo del amanecer, cuando el jardín aún reposaba en un silencio contemplativo, Zenón se encontraba en medio de su meditación matinal. La brisa fresca de la mañana traía consigo el dulce perfume de las flores, anunciando el despertar de un nuevo día. Fue entonces cuando una mariposa, con alas tan delicadas que parecían pintadas por los dioses mismos, se posó sobre la flor más cercana. La mariposa, con sus vibrantes colores y su grácil vuelo, simbolizaba para Zenón la esencia misma de la transformación. Observó cómo se alimentaba, danzando de flor en un delicado ballet de vida, recordándole la belleza inherente al proceso de cambio. Cada etapa de la vida de la mariposa, desde la oruga hasta su majestuosa forma final, era un testimonio del poder transformador de la naturaleza, un espejo de las transiciones que todos experimentamos en el viaje de la vida. Reflexionó sobre cómo, en momentos de gran desafío y oscuridad, como la oruga en su capullo, podríamos sentirnos confinados, sin vislumbrar la luz del día. Sin embargo, era precisamente dentro de esa oscuridad donde se gestaba la transformación más profunda. La mariposa le enseñaba que, aunque el proceso pudiera ser desconcertante e incluso doloroso, el resultado era una emergencia en una nueva forma de ser, más hermosa y libre que antes. Zenón, inspirado por la mariposa, contempló sus propias metamorfosis a lo largo de los años. Recordó momentos de su vida en los que se sintió envuelto en la oscuridad, sin saber que dentro de él se estaba gestando una transformación. Cada desafío, cada periodo de introspección y cada dolor habían sido, en realidad, precursores de un despertar más profundo, de un paso más hacia su auténtico ser. La mariposa, entonces, se elevó en el aire sus alas, batiendo con una serenidad que desafiaba la fragilidad de su apariencia. El sabio siguió su vuelo con la mirada, sintiendo una profunda conexión con este ser, cuya existencia era una poderosa afirmación de la posibilidad del renacimiento en su vuelo. La mariposa no solo mostraba la belleza de su transformación, sino que también proclamaba la libertad que venía con el abrazar y atravesar los cambios. Este encuentro con la mariposa llenó al sabio de un renovado sentido de esperanza y propósito. Le recordó que cada final era simplemente el preludio de un nuevo comienzo, que cada capullo de oscuridad albergaba el potencial para una nueva vida en la luz. La mariposa era un símbolo viviente de la promesa de renovación, un recordatorio de que, en el gran tejido de la existencia, cada hilo de experiencia contribuía a la creación de un diseño aún más hermoso. Con una sonrisa serena, el sabio se levantó, llevando consigo las lecciones de la mariposa. Sabía que, al igual que este delicado ser, cada alma en su viaje tenía la capacidad de transformarse, de dejar atrás las limitaciones del pasado y volar hacia el infinito cielo de posibilidades. En la danza eterna de la vida y la muerte, del ser y el devenir, la mariposa era un faro de luz, guiando el camino hacia la revelación más profunda de nuestra verdadera esencia. El escarabajo, la persistencia del ser. Si esta travesía por senderos de enigmas y conocimiento ancestral vibra con tu espíritu, únete a nuestro círculo suscribiéndote. Te aguardan innumerables relatos que prometen revelar secretos milenarios y encender la chispa de mentes inquietas como la tuya. Continuemos. En una tarde cálida, cuando los rayos del sol bañaban el jardín con un resplandor dorado, el sabio se dedicaba a la tarea de cuidar sus plantas, un ritual diario que le conectaba con la tierra y sus ciclos. Mientras removía la tierra alrededor de una antigua planta de loto, su atención fue capturada por un pequeño escarabajo que laboriosamente se abría camino a través del suelo. El escarabajo, con su armadura brillante y su paso decidido, era la encarnación de la fortaleza y la tenacidad. El sabio observó con admiración cómo el diminuto ser superaba obstáculos en su camino sin desviarse de su curso ni disminuir su esfuerzo. Era un recordatorio viviente de que, en la vida, la perseverancia y la determinación eran virtudes que, aunque a menudo subestimadas, poseían un poder inmenso. Reflexionando sobre la naturaleza del escarabajo, el sabio recordó las numerosas historias y mitos que rodeaban a estos seres en diversas culturas. En el antiguo Egipto,
El escarabajo era venerado como un símbolo de regeneración y creación, un guardián de los misterios de la vida y la muerte. Para el sabio, el escarabajo en su jardín no era menos místico. Era un maestro que, sin palabras, impartía lecciones sobre la importancia de seguir adelante, incluso cuando el camino se volvía arduo. El escarabajo, ajeno a la profunda contemplación que había inspirado, continuó su camino, moviéndose con un propósito que solo él conocía. El sabio, inspirado por su ejemplo, reflexionó sobre los momentos de su vida en los que la persistencia había sido la clave para superar desafíos aparentemente insuperables. Como el escarabajo, había habido ocasiones en las que, a pesar de la adversidad y la duda, el mantenerse firme en su camino le había llevado a descubrimientos y transformaciones que de otro modo habrían permanecido ocultos. En la simplicidad de la existencia del escarabajo, el sabio encontró una profunda sabiduría, la de que en la constancia y la paciencia ante la labor diaria residían la verdadera fuerza y la posibilidad de crecimiento. Era un llamado a no subestimar el valor de los pequeños pasos, de los esfuerzos cotidianos que acumulados podían mover montañas y cruzar vastos desiertos, con una renovada apreciación por la lección que el escarabajo le había brindado. El sabio se incorporó, estirando sus miembros cansados pero satisfechos. En su corazón, una nueva semilla de entendimiento había germinado, alimentada por la tenacidad de un ser pequeño pero poderoso. Decidió compartir esta enseñanza con aquellos que venían a él en busca de guía, recordándoles que, al igual que el escarabajo, cada uno poseía en su interior la fortaleza para superar los obstáculos y avanzar hacia la realización de sus más profundos anhelos. Así, en el susurro del escarabajo, el sabio encontró un mensaje de esperanza y resiliencia. Una invitación a abrazar la persistencia como un camino hacia la iluminación y la realización personal. En el gran ciclo de la vida, donde cada ser juega su parte, el escarabajo servía como un faro de luz, guiando a todos hacia la comprensión de que, en la constancia y el esfuerzo sostenido, yacen las claves para desbloquear los misterios más profundos del ser. El saltamontes Saltos de Fe. Una mañana, mientras el sabio se deleitaba con el canto de los pájaros, un saltamontes verde, vibrante y lleno de vida, se posó en la hoja de una planta cercana. El sabio sonrió, consciente de la serendipia de este encuentro. El saltamontes, con su capacidad para saltar grandes distancias, era para él un símbolo del valor necesario para realizar saltos de fe en la vida, de aventurarse en lo desconocido confiando en que el destino proveerá. El saltamontes comenzó a danzar, saltando de una hoja a otra con una gracia y precisión que desafiaban la lógica, cada salto un acto de fe en sí mismo. El sabio reflexionó sobre cómo, en numerosas ocasiones, se había encontrado al borde de lo que parecía un abismo insuperable, dudando si dar el próximo paso. Sin embargo, al igual que el saltamontes, había aprendido que es en el acto de saltar donde reside la verdadera magia de la existencia. Recordó momentos de su vida en los que había dado esos saltos metafóricos, decisiones que lo llevaron a territorios desconocidos tanto física como espiritualmente. Cada decisión, al igual que cada salto del saltamontes, había sido un acto de confianza implícita en las fuerzas del universo, una entrega al flujo de la vida que siempre lo había guiado hacia experiencias enriquecedoras y revelaciones profundas. El saltamontes, ajeno a las reflexiones que inspiraba, continuó con su danza, un recordatorio viviente de la importancia de la audacia y el optimismo. En su pequeño ser, el saltamontes encarnaba la esencia de la esperanza y la posibilidad infinita, demostrando que, a menudo, los mayores obstáculos se superan no con cautela, sino con el coraje de dar un gran salto hacia adelante. Inspirado por la lección del saltamontes, el sabio decidió que compartiría esta sabiduría con aquellos que buscaban su guía. Les hablaría de la importancia de los saltos de fe, de cómo la vida, en su inmensidad y misterio, está repleta de oportunidades para aquellos dispuestos a aventurarse más allá de su zona de confort. Les recordaría que, al igual que el saltamontes, cada individuo posee en su interior la fuerza y la valentía necesarias para superar los desafíos, para saltar hacia sus sueños con la confianza de que, de una forma u otra, aterrizarán en tierra firme. Con una renovada sensación de propósito, el sabio observó cómo el saltamontes finalizaba su danza con un último y audaz salto, desapareciendo en el follaje del jardín. Este encuentro había reafirmado su creencia en el poder transformador de la fe y la valentía, en la capacidad innata de cada ser para superar las adversidades mediante la audacia de dar pasos hacia lo desconocido. Así, en la danza del saltamontes, el sabio encontró eco de la danza eterna de la vida, una coreografía en la que cada salto, cada decisión audaz, es una nota en la sinfonía del ser, una melodía que canta a la aventura,
al crecimiento y a la inagotable capacidad del espíritu humano para reinventarse. El hormiguero, la unión hace la fuerza. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, el sabio se detuvo ante un hormiguero activo en el borde de su jardín. Observó fascinado cómo las hormigas trabajaban en perfecta armonía, cada una desempeñando su papel con una eficiencia asombrosa. Esta visión era para él un reflejo de la sabiduría colectiva y la fuerza de la comunidad. En el constante ir y venir de las hormigas, el sabio vio un ejemplo viviente de la importancia del trabajo en equipo y la colaboración. Cada hormiga, aunque insignificante por sí sola, contribuía al bienestar y al avance de toda la colonia. Era un recordatorio de que, en la interconexión de la vida, cada ser tiene un valor incalculable, y que juntos, los individuos pueden lograr mucho más de lo que podrían por sí solos. Reflexionó sobre cómo las sociedades humanas podrían aprender de las hormigas, cómo el espíritu de comunidad y la cooperación mutua podían transformar el mundo. Recordó momentos de su vida en los que había experimentado la fuerza de la unidad, cuando, al unir esfuerzos con otros, había logrado superar obstáculos que parecían insuperables. El hormiguero era una metáfora del tejido social, una demostración de que el orden y la armonía no provienen de la imposición, sino del entendimiento compartido y el respeto por el papel que cada uno desempeña en el gran esquema de las cosas. En la unidad de propósito y la diversidad de funciones, las hormigas enseñaban que la verdadera fortaleza residía en la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo común. Inspirado por esta lección, el sabio decidió impartir esta sabiduría a aquellos que venían a él en busca de orientación. Les hablaría de la hormiga y su hormiguero, de cómo el éxito y la prosperidad de una comunidad dependen de la contribución y el esfuerzo de cada uno de sus miembros. Les recordaría que, en la unidad, se encuentra la fuerza para enfrentar los desafíos más grandes, para construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles. Con una nueva perspectiva, el sabio se alejó del hormiguero, llevando consigo el poderoso mensaje de las hormigas. Sabía que, al igual que en el hormiguero, cada acción, cada pequeña contribución en la comunidad humana, tenía el potencial de generar un impacto significativo. Era un llamado a la acción, a reconocer que cada uno, con sus talentos y capacidades únicas, era una pieza esencial en el mosaico de la vida. Así, en el camino del hormiguero, el sabio encontró una enseñanza sobre la importancia de la cohesión y la solidaridad. Era una invitación a mirar más allá del individualismo, a entender que en la interdependencia y el apoyo mutuo se hallaban las claves para superar las adversidades y construir un futuro más prometedor para todos. La interconexión de todo ser. Al caer la tarde, con el cielo pintado de tonos crepusculares y el jardín sumido en una calma reverente, el sabio se sentó en su lugar favorito, bajo el viejo árbol que había sido testigo de tantas reflexiones y descubrimientos. Mientras el aire fresco de la noche comenzaba a desplazar el calor del día, contempló en silencio la belleza del mundo natural que lo rodeaba. Cada criatura, cada planta, cada soplo de viento, entrelazados en la danza eterna de la vida. A lo largo de su jornada, el sabio había sido testigo de las lecciones impartidas por los más humildes de los maestros: la araña, el grillo, la mariposa, el escarabajo, el saltamontes y la hormiga. Cada uno, a su manera, había revelado verdades profundas sobre la existencia, enseñanzas sobre la transformación, la comunicación más allá del velo de la muerte, la buena fortuna, el poder del cambio, la perseverancia, la valentía de dar saltos de fe y la importancia de la unidad y la colaboración. Zenón comprendió que estas lecciones no eran meras coincidencias, sino manifestaciones del lenguaje universal de la naturaleza, un lenguaje que, cuando se escucha con el corazón abierto, revela la interconexión intrínseca de todo ser. La sabiduría de la naturaleza, eterna y generosa, estaba siempre ahí, ofreciéndose a quienes estuvieran dispuestos a aprender, a transformarse y a crecer. Reflexionando sobre estas experiencias, Zenón sintió una profunda gratitud por la oportunidad de ser un puente entre la sabiduría antigua y aquellos que buscaban orientación en su camino. Decidió que compartiría estas historias no solo como relatos de encuentros con criaturas del jardín, sino como parábolas de la vida misma, cada una portando semillas de verdad que podrían germinar en el corazón de los oyentes, inspirándoles a ver el mundo y su lugar en él con nuevos ojos. Así, con la caída de la noche, Zenón se preparó para compartir su conocimiento, para contar las historias de los mensajeros de la naturaleza y las verdades que cada uno portaba. Invitó a la comunidad a reunirse, a escuchar y a reflexionar, recordándoles que, en la simplicidad de la vida cotidiana, en los encuentros fortuitos con los seres del jardín, yacen lecciones de profunda sabiduría y conexión. Que estas historias,
Comenzó Zenón con una voz serena y clara. Sean un recordatorio de que no estamos solos en nuestra jornada. Estamos rodeados de maestros en todas las formas y tamaños, cada uno ofreciéndonos la oportunidad de aprender y de crecer. Que podamos escuchar con atención, ver con claridad y actuar con compasión, reconociendo que cada ser, no importa cuán pequeño, juega un papel vital en el tejido de la vida. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, las palabras de Zenón, cargadas de la sabiduría de los más modestos entre nosotros, encontraron eco en los corazones de todos los presentes, tejiendo hilos de conexión y entendimiento, y recordándoles la belleza y la complejidad de la vida en su interminable danza de interdependencia. Antes de concluir, Zenón añadió con una sonrisa cálida: y si estas historias han resonado en vuestro corazón, si han despertado en vosotros una nueva forma de ver el mundo, os invito a compartir este mensaje, a extender la sabiduría de la naturaleza, para que juntos, en armonía y comprensión, podamos crear un mundo más conectado y consciente. Y no olvidéis que, con un gesto tan simple como dar un me gusta a esta historia, estaréis ayudando a difundir estas verdades antiguas, manteniendo viva la llama de la sabiduría para las futuras generaciones. Con esas palabras, Zenón cerró la velada, dejando en el aire un sentimiento de unidad y esperanza, un recordatorio de que, en el corazón de cada ser, late el pulso de la vida universal, conectándonos a todos en un intrincado y hermoso tapiz de existencia.